días para todos. Buenos días, Luis. Buenos días, Ivette. El día de hoy es nuestro segundo encuentro síncrono en el cual pues vamos a abordar la unidad número 2, teorías del aprendizaje y teorías de la enseñanza. Iniciamos entonces haciendo una retroalimentación del encuentro anterior en el cual hablamos algunas teorías y pues las adaptamos un poco a nuestra práctica docente. De igual manera, pues abordamos un poco sobre esas experiencias que tenían las profes que estaban de manera presencial y las experiencias de los chicos que nos acompañaron de manera síncrona. El día de hoy, pues, damos inicio a la segunda unidad, en el cual hacemos referencia a las teorías de aprendizaje y a las teorías de enseñanza. Es importante destacar, jóvenes, que cuando hablamos del proceso de enseñanza, es un proceso que, aunque va de la mano del de aprendizaje, pues son procesos distintos. Aquí, pues, cuando nosotros hacemos consultas en la web o cualquier tipo de consulta, mayormente encontramos a las teorías, a los procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje como si estuvieran vinculados uno con el otro. De hecho, lo podemos encontrar procesos de enseñanza-aprendizaje y es importante destacar que ambos procesos son distintos. El proceso de aprendizaje, pues, lo realiza el estudiante. El proceso de enseñanza, pues, es realizado por el docente. Y aunque uno va de la mano con el otro, pues, son procesos que se desarrollan de manera distinta. En relación a las teorías de aprendizaje, tenemos que son, en este caso, el aprendizaje y cómo se adquieren nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Estas teorías son fundamentales para la educación, ya que proporcionan una base teórica para el diseño de estrategias pedagógicas y para la comprensión del proceso de aprendizaje. Aquí tenemos elementos importantes que podemos discutir. Cuando hablamos de las teorías de aprendizaje, pues son todos estos medios en el cual pues buscamos comprender al grupo de estudiantes del cual tenemos. Es importante destacar aquí de que no siempre el grupo de estudiantes es distinto. Cuando, por ejemplo, somos docentes en un área especializada, pues vamos a tener el caso de diferentes secciones o diferentes grupos de estudiantes y cada uno de ellos va a tener una forma distinta, un contexto distinto, un ambiente distinto y esto nos lleva a que cada una de estas teorías que vamos a discutir el día de hoy, pues pueden adaptarse a ese grupo de estudiantes a pesar de que pues estamos trabajando bajo una misma área o un mismo grado o un mismo año. Bien, a través de ella pues podemos conocer un poco las habilidades, podemos basar estas teorías en las habilidades que tienen los estudiantes, las actitudes que tienen los estudiantes, y esto pues nos dice que son fundamentales, ya que para el diseño de estrategias. Cuando yo teorías, en este caso sí, si requiero tomar un poco de cada una, aplicar las estrategias para adaptar a ese curso. Iniciamos con algunas de las teorías de aprendizaje. La primera, el conductismo, que fue propuesta por Skinner y por Watson, se enfoca en el estudio del comportamiento observable y cómo se puede moldear y reforzar para producir el aprendizaje. El encuentro pasado hablábamos un poco sobre el conductismo, en el cual pues lo veíamos desde otro enfoque, de manera muy general, no enfocándolo solo en el aprendizaje ni en la enseñanza, sino lo hablábamos de manera general y decíamos que el conductismo pues siempre es aplicado más nada con el simple hecho de que nosotros toquemos un timbre para un receso, toquemos un timbre para la entrada al aula de clase o la salida del aula de clase o el cambio de bloque, pues esto hace de que ya se aplique lo que es el conductismo. Por otro lado, pues nos dice que se enfoca en el comportamiento observable y cómo se puede moldear. ¿Por qué? Porque aquí el estudiante pasa a ser un sujeto pasivo, ¿bien? Y no activo. Por eso entonces el docente busca moldear a ese estudiante en relación al proceso. Y también a través del reforzamiento
puede producir lo que es el aprendizaje. ¿Y cómo reforzamos aquí? A través de la clase, a través de un seguimiento, de un inicio, de un desarrollo, de un cierre, en cada uno de esos espacios de la clase o momentos de la clase, pues se van realizando no intercambios, sino aquí lo que hacemos es que en el conductismo, como venía diciendo hace un momento, los estudiantes que son pasivos, pues lo que hacen aquí es que su aprendizaje lo producen a través de la adquisición de conocimientos que le transmite el docente y el copiar patrones. Luego tenemos el constructivismo. Brenda, si puedes apagar el micrófono, por favor, gracias. Bien. Luego tenemos el constructivismo. En el constructivismo, pues, tenemos que es planteado por Piaget y se enfoca en el proceso de construcción del conocimiento y cómo el estudiante es un participante activo en este proceso. A diferencia del conductismo, el constructivismo, pues ya el estudiante pasa a ser un agente, perdón, un agente activo del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia del conductismo, él no adquiere el aprendizaje a través de la repetición, de copiar patrón, sino que por el contrario, pues tenemos que en el constructivismo encontramos que el estudiante hace parte de su propio aprendizaje. Ivette, Luis, ¿algún? Hola Ivette, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues como usted lo dice, cada uno de estas tareas de aprendizaje pues se han ido como actualizando, ¿verdad? Y son muy importantes, pues permitirle al estudiante fortalecer pues este proceso de enseñanza-aprendizaje y pues también no amoldarnos desde nuestra perspectiva, sino ese aprendizaje que se vaya amoldando también a ellos, porque como yo lo mencionaba la vez pasada, pues yo me puedo ir por una teoría humanista, pero no se amolda al aprendizaje que pues lleva el estudiante. Entonces, pues también permitir que estas teorías pues se puedan amoldar a dicho proceso con cada estudiante que es diferente. Muy bien, excelente. Y de estas dos, ¿por cuál te irías, Ivette? Pues más por el constructivismo, porque nos permite tener un poco más de interacción con el estudiante y pues también permitirle a él que participe más en el proceso. O sea, no solamente irnos por un hilo conductor, sino también permitirle que él vaya reforzando pues ese camino. Ok, muchas gracias, Ivette. Bien, en este momento pues se incorporan unas profes al aula de manera presencial. Entonces, para que no estén tan fuera de lugar, veníamos hablando el día de hoy de las teorías tanto de enseñanza como de aprendizaje. Se hizo la acotación de que aunque ambos procesos van de la mano, tanto el aprendizaje como el proceso de enseñanza, pues cada uno cumple un rol específico. En el caso del aprendizaje, pues lo realiza el estudiante, en el caso de la enseñanza lo realiza el docente. Y en este momento estábamos discutiendo sobre dos de las teorías de aprendizaje, el cual es el conductismo y el constructivismo. Señalábamos de que la clase anterior, el encuentro anterior, pues habíamos hecho un paréntesis en el cual hablamos de unas teorías de manera muy general. Ahorita los estamos adaptando por separado al proceso de enseñanza. Entonces, vamos con el aprendizaje social. Lo plantea Bandura y se enfoca en el aprendizaje por observación y en cómo los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje. Aquí pues tenemos también otros elementos que podemos incorporar al conductismo y al constructivismo, del cual veníamos hablando. Y en este caso pues Bandura dice que esta teoría la enfoca en la observación. Es decir, aquí nosotros podemos hacer énfasis en la conducta del estudiante y la podemos tomar en cuenta en las estrategias que nosotros vamos a ir utilizando, vamos a ir aplicando tanto estrategias pedagógicas como estrategias didácticas y que los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje. Cuando nosotros tomamos las diferentes conductas, nosotros nos damos cuenta de que cada estudiante tiene una conducta distinta, conducta al momento de aprender, conducta al momento de desarrollar la clase, conducta al momento de adquirir conocimiento, y esto me permite a mí que
a través de la conducta que yo vaya observando en el estudiante, yo puedo adaptar las estrategias. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que se me distrae con facilidad y es la conducta que yo vengo observando en las últimas clases, pues aquí yo veo que el estudiante, su aprendizaje no va a ser significativo porque de manera constante presenta distracción. ¿Qué creen que puedo hacer entonces yo allí? Aquí la profe manifiesta entonces cómo cambiar la estrategia y buscar involucrar a ese estudiante. Cuando involucramos al estudiante que se distrae a través de una conducta, aquí influimos entonces directamente en el aprendizaje. Luego tenemos el aprendizaje experiencial, que es planteado por David Cole y sostiene que el aprendizaje es un proceso que se realiza a través de la experiencia y que ésta puede mejorar mediante la reflexión crítica y la aplicación del conocimiento. Aquí tenemos también que David Cole, pues, lo plantea que se adquiere a través de la experiencia. Es importante destacar que por lo menos a nivel profesional estamos en la universidad, estamos estudiando una licenciatura, estamos estudiando para ser educadores. ¿Dónde aprendemos nosotros la parte teórica? En la universidad. Y luego, ¿dónde aprendemos la realidad de la praxis educativa? En el campo de trabajo. Si no entramos a un aula de clase, no sabemos qué es lo que hay. Yo puedo saber que yo tengo que dar la clase a través de un inicio, un desarrollo, un cierre. Yo aprendí a planificar, yo aprendí infinidad de cosas a nivel conceptual, ¿bien? Pero nosotros aprendemos la realidad de la praxis educativa en el aula. Y lo mismo pasa con los chicos en el rol de estudiantes. Si nosotros tenemos chicos que solamente van a adquirir elementos conceptuales y yo les digo, vamos a hablar el día de hoy del relieve y le voy a decir que es una meseta, que es una llanura, que es un valle, que es una montaña y ellos todo lo van a memorizar de manera mecánica, ¿bien? Pero a través de la experiencia, ellos van a mejorar ese aprendizaje. También es importante señalar que esta teoría pues plantea lo que es la reflexión crítica. Yo digo que esto es un elemento sumamente fundamental en el aula de clase, porque a través de la reflexión crítica el estudiante puede ser sincero con él mismo a través del aprendizaje que va adquiriendo. Si yo aplico un instrumento específico donde el estudiante tiene que plasmar allí cuál es el aprendizaje que obtuvo de la clase y si el estudiante allí, ya sea que coloque la realidad o no la coloque, él mismo de manera interna va a reflexionar acerca del aprendizaje. Si yo le digo, por ejemplo, a un estudiante, al final de la clase, tienen una pregunta, ¿qué me van a responder todos? En su gran mayoría, que ninguna, que no tienen preguntas, pero siguen con dudas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener en su gran mayoría estudiantes que van a decir, ¿tienen preguntas? No. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, todos entendieron. Si yo le digo, por ejemplo, a un estudiante, estás en la capacidad de explicarle a tu compañero la clase, allí él sí va a tener un poco más de reflexión porque va a decir, yo me tengo que parar ante los 40 muchachos a explicarle a mi compañera la clase. Y aquí yo ya voy a ser más reflexivo de el aprendizaje que obtuve, si lo obtuve de manera exitosa o si por el contrario tengo dudas o tengo inquietudes. Aquí pasamos entonces a lo que es la reflexión del aprendizaje del estudiante. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, continuamos. Teoría de la carga cognitiva. Bien, aquí esta teoría se enfoca en la cantidad de información que se presenta al estudiante y cómo ésta puede afectar el proceso de aprendizaje. Esto me parece una de las teorías que más me llama la atención. ¿Debido a qué? Aquí John Squell nos plantea de la cantidad de información. ¿Por qué la cantidad de información? A veces tenemos áreas que requieren una cantidad de información impresionante, sobre todo en las áreas que son teóricas. Y aquí, cuando sobrecargamos al estudiante de información, el estudiante va a entrar en un proceso en el cual su aprendizaje no va a ser
exitoso al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros debemos adaptar la cantidad de información que le damos a los chicos, dependiendo del nivel con el cual estemos trabajando. Si yo voy a trabajar a nivel de primaria y voy a tomar un tema el cual requiere 4, 5, 6 horas académicas, el estudiante a la segunda hora ya no va a tener interés en la clase. De hecho, hace poco leía sobre que después de los 90 minutos ya no es fructífero seguir con el mismo tema en un aula de clase. ¿Por qué? Porque después, de hecho, de los 50 minutos, el estudiante ya comienza a perder interés. Por ende, no se debe sobrepasar de los 90 minutos. Y aquí es donde nos damos cuenta de que si sobrecargamos en ese lapso de tiempo al estudiante de información y sobre todo de información conceptual, el estudiante aquí no va a tener un aprendizaje significativo. Por ende, práctica en el área en el que ustedes están, dado tiempo y en bloques pequeños, pueda el estudiante tener, pero saliendo un poco de donde el estudiante pueda producir afectado el proceso de aprendizaje. ¿Les ha pasado, ya sea en el rol del docente o en el rol del estudiante, en el cual la información los colapsa? Claro. Bien, aquí vemos que cuando sobrecargamos y efectivamente a nivel administrativo, a nivel de gestión escolar, coordinaciones o directivo, les van a decir que deben tener a los muchachos ocupados, porque es lo importante, de que el estudiante no se me vuelva indisciplinado, de que no se me forme desorden, de que no puede terminar la clase antes de lo previsto, y efectivamente es así. Pero cuando sobrecargamos de información a un estudiante, se ve afectado el proceso de aprendizaje. Entonces, aquí es donde les digo, la profe menciona de que pues resume su clase y sobre todo a nivel de primaria, pues hay que darles lo más importante para que ellos puedan aprender. Luego, si tenemos un tiempo bastante prolongado, pues utilizar la didáctica, utilizar estrategias que nos permitan a nosotros que el estudiante pueda producir y pueda crear nuevas situaciones en el cual, pues, él pueda aprender. Luego nos vamos con la teoría del procesamiento de la información. Aquí se enfoca en el procesamiento de la información y cómo esta información es almacenada en la memoria a largo plazo. Es importante entender que nuestra memoria tiene memoria a corto, a mediano y a largo plazo. Y esto hace de que cuando nosotros a través de la didáctica llamamos la atención de los estudiantes, esta información, el cual les creó interés a ellos, va a ir a la memoria de mediano y de largo plazo. Si nosotros sobrecargamos de información como la que mencionábamos hace un momento, solo en el ámbito teórico, en el cual solamente hacemos mención de conceptos, características y teoría, y el estudiante aquí tiene poco interés, pues esa información va a quedar en la memoria a corto plazo, teniendo presente de que el estudiante hasta puede tener información total de aprenderse cada uno de los elementos, de las teorías, de los conceptos, de las características que se le dieron en el aula. El estudiante puede obtener la mayor calificación, ya sea a nivel cualitativo o cuantitativo. Sin embargo, el estudiante puede caletrearse toda esa información y puede obtener la mayor calificación, pero va a quedar almacenada en la memoria a corto plazo. Si luego, 2 meses después, vamos a volver a tocar ese tema, que dimos solamente el ámbito teórico, el estudiante no va a recordar ninguno de los conceptos. Por ello, es importante que a través de la didáctica podamos dar herramientas al estudiante para que pueda procesar la información a través de estrategias que él sean de su agrado, sean a través de sus habilidades y pueda él tener interés acerca del tema. ¿Esto qué hace? Que esa información pase a la memoria, tanto a mediano como a largo plazo. Cada teoría del aprendizaje ofrece una perspectiva única sobre cómo se produce el aprendizaje y cómo se pueden diseñar estrategias pedagógicas efectivas. Lo decía al inicio de la clase, nosotros podemos tener, si trabajamos en un ámbito específico de solamente
dar un área, pero tenemos diferentes secciones. Cada una de ellas va a ir adaptada a estrategias pedagógicas y estrategias didácticas distintas, porque sencillamente no vamos a poder utilizar las mismas estrategias. Ejemplo, tenemos la sección A, B y C. Es imposible que nosotros podamos adaptar las mismas estrategias a las tres secciones, porque sencillamente vamos a tener grupos con conductas distintas, con habilidades distintas, y tal vez hay algunos grupos que esas estrategias que nosotros aplicamos no van a ser efectivas. Los docentes pueden beneficiarse de familiarizarse con estas teorías que acabo de mencionar, bien, para tener una comprensión de lo que es el aula de clase. Sin embargo, a través del proceso de aprendizaje, podemos nosotros diseñar estrategias de enseñanza que vayan de la mano con el proceso de aprendizaje del estudiante, y esto va a beneficiar rotundamente lo que es la praxis pedagógica. Bien, continuamos ahora con las teorías de enseñanza. En relación a las teorías de enseñanza, señalan que las teorías educativas buscan la máxima comprensión de la información presente en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje, y que cada una de ellas se enfoca en diferentes procesos, lo que lleva al uso de diversas técnicas didácticas. Es decir, las teorías de la enseñanza son las teorías de las cuales hablamos en el encuentro anterior, y también estas teorías van de la mano no solamente en el proceso de transmitir conocimiento, de transmitir información al estudiante, sino que aquí es donde nosotros llevamos a la práctica diversas técnicas didácticas que nos permiten, de la mano de las teorías de enseñanza, pues poder nosotros llegar de manera exitosa a los estudiantes. Y volvemos otra vez a las mismas teorías, como vimos hace un momento. Al inicio de la clase, iniciamos con el conductismo y el constructivismo en relación al rol del estudiante en su proceso de aprendizaje. Ahora nos vamos a estas mismas teorías, pero en relación al proceso de enseñanza, que es el proceso que realiza el docente. Iniciamos con el conductismo entonces. El conductismo es una teoría de la enseñanza que se centra en el comportamiento observable, como lo mencionábamos al inicio. Aquí los educadores conductistas enfatizan el uso de refuerzos positivos y negativos para moldear y fortalecer las conductas deseadas. ¿Qué queremos decir? Yo, en el rol de conductista, lo que hago es transmitir información, y el estudiante lo que hace es recibir, ser receptor, en este caso, de información y conocimientos. El enfoque conductista ha sido utilizado ampliamente en la educación, eso lo hablábamos también en el encuentro anterior, que a lo largo de la historia de la educación, pues el conductismo siempre ha estado presente hasta en la actualidad, especialmente en el diseño de programas de enseñanza estructurados y en la aplicación de técnicas de modificación de conductas. Eso lo decíamos en el encuentro pasado, en el cual a través del conductismo nosotros podemos moldear conductas. Es decir, yo quiero que el estudiante lo aprenda así, y el estudiante lo aprende de esa manera porque el estudiante sencillamente se encuentra en un proceso mecanizado en el cual recibe información y sigue instrucciones de su facilitador. En el caso del constructivismo, es una teoría de enseñanza que pone énfasis en el papel activo del estudiante, lo mencionábamos al inicio, donde él construye su propio conocimiento. Aquí los educadores fomentan la participación activa de los estudiantes a través de la resolución de problemas y la colaboración y el descubrimiento. Aquí, cuando el estudiante comienza a tener resolución de problemas en cualquier ámbito, no solamente porque siempre hablamos de la resolución de problemas y nos vamos a lo que es el ámbito de la matemática, sino que también podemos irnos al área de las ciencias. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente la contaminación, y aquí el estudiante se convierte en un rol activo donde él busca situaciones de su propia comunidad. También tenemos la colaboración. La colaboración es cuando tenemos esta participación de los estudiantes entre sus mismos compañeros, y ellos pueden crear su propio aprendizaje de manera grupal. Y a través del descubrimiento, pues tenemos interés.
en el cual se centra en el estudio de los jugadores cognitivistas, como la atención, la memoria, la resolución de que en la actualidad podemos hasta observar estudiantes de que aún no han desarrollado, en este caso, que se centra el estudiante en este tipo, el docente cognitivista, pues, entonces, y no en enseñar, busca promover estrategias que les facilita organizar la información, esto de que el estudiante no tenga que aprender, activamente sí debe aprenderlos, pero el docente aquí se centra en el medio para que el estudiante pueda obtener mayor facilidad en adquirir conocimiento. Luego tenemos el humanismo, y el humanismo, pues, es una teoría de enseñanza que se centra en el desarrollo integral de la persona. Los docentes humanistas ponen énfasis en el respeto por la individualidad, la autonomía, la autorrealización de los estudiantes. También incluye la atención a las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes, así como el fomento de la creatividad y la expresión personal. Vemos que en el humanismo hacemos referencia a las necesidades emocionales. En la actualidad vemos este tipo de situaciones en todas las aulas de clase, en donde los docentes ya no solamente nos centramos a nuestras áreas, sino que también ya empezamos a percibir conductas del niño que tienen situaciones emocionales, y es donde buscamos entonces ahora otros canales, psicólogo, aula integrada, bien, infinidad de medios que le permitan al estudiante, pues, canalizar las emociones para que no les repercuta en lo que es el ámbito académico. De igual manera, le permite al estudiante a través de sus habilidades expresarse de manera creativa, y todo esto llevarlo también a lo que es el ámbito académico. ¿Preguntas? Muy bien, muy bien. La profe entonces, la profe entonces se va por el humanismo. Escuchamos a Brenda y ya escuchamos a la profe que está aquí. Brenda, que estás levantando la mano. Te escucho. Muy buenos días, Midot. Bueno, yo diría que cada una de esas teorías son fundamentales en nuestros estudiantes. Cada Bien. una tiene una esencia muy importante en cada una de ellos y de verdad que están siempre ahí latentes. Pues cuando hablamos del conductismo, estamos hablando de la parte del comportamiento del estudiante. Cuando estamos haciendo esa parte, transmitiendo ese mensaje donde somos emisores de conocimiento y ellos son receptores, y vemos esa parte de ellos, cómo están ellos escuchando atentamente, como usted lo dijo anteriormente, que a veces tienen problemas de atención y que uno mismo, en ese mismo instante, uno le dice, ¿me puedes hacer silencio para que puedas entender mi explicación? Ya estamos trabajando ahí la parte conductual. Cuando ya pasamos al constructivismo, donde damos la capacidad del estudiante de que ellos mismos se expresen su punto de vista de lo que entendieron en la clase, qué les gustó, qué no les gustó, cuáles son las dudas que tienen. Y ya cuando nosotros hacemos esa retroalimentación y le dejamos a ellos la capacidad de que ellos interpreten lo que entendieron, ya ellos están construyendo los conocimientos. Ya esa parte constructiva es la que se está basando ahí. Cuando hablamos de la parte social, es cuando ellos están interactuando de manera, de manera ya sea negativa o positiva, miramos también cuál es la parte conductual, también está inmersa ahí. Porque si yo hablamos, por ejemplo, el tema de los valores, ¿no? Que la tolerancia se basa en esto, que miramos de que seamos más pasivos en cualquier solución de problema conflictiva y eso. Pero si yo, el estudiante, veo que en un contexto hace cosas diferentes, yo digo, bueno, ¿dónde está la parte que él entendió? Entonces, fíjense que cada una va ligada con la otra. Cuando hablamos de esa teoría de experiencia, estamos hablando de lo que el estudiante va investigando, va aprendiendo, se va adaptando o va también aplicando lo que aprendió. Estamos viendo que el estudiante está haciendo ese énfasis bajo sus experiencias significativas y la está aplicando en su vida. Entonces, para mí, cada una de esas teorías aporta mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, porque cada una de ellas aporta a su formación integral. Excelente, muy bien, Brenda, muchas gracias. Bien, para los que están presencial, Brenda compartía desde su punto de vista de que cada una de esas teorías son importantes para la formación integral del estudiante, en el cual pues tomamos como que un poquito de una, un poquito de otra, y esto pues beneficia al estudiante tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. Y escuchamos aquí a la profe que quería compartirnos algo. Sí, bien. Bueno, gracias a los que
compartieron sus experiencias. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. En la tarde ya tienen la segunda actividad en plataforma. Nuevamente agradecerles por acompañarme de manera presencial y de manera virtual.